Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, con el apoyo de Oxfam en El Salvador, publicó el estudio Análisis de impacto de las medidas de ajuste fiscal en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El documento aporta una caracterización de las medidas de ajuste fiscal implementadas hasta la fecha, de acuerdo a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional reflejadas en el documento Artículo 4 de 2021. Y aunque aún no existe un acuerdo de servicio ampliado del FMI, conocido como SAF, o acuerdo de derecho de giro, conocido como acuerdo stand-by, entre el Estado salvadoreño y el Fondo Monetario, muchas de estas recomendaciones ya se están implementando y otras medidas se están aplicando con mayor rigurosidad respecto a las recomendaciones del organismo multilateral. Se ha hecho un análisis de impacto de las diferentes medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional en el marco del artículo 4. Y sobre esta base se hizo primero una reflexión sobre la literatura científica, sobre los impactos del ajuste fiscal en los diferentes países, en donde se ha encontrado evidencia sustancial, primero en que afecta la desigualdad de ingresos, segundo que en muchos de los casos no contribuye al fortalecimiento del gasto social, el gasto en salud y el gasto orientado a aquellos sectores vulnerables, y por el contrario termina como magnificando muchos de los problemas que enfrentan estos sectores. Tercero, también ha sido como analizado la perspectiva de género, en el sentido de que estas medidas tienen impactos diferenciados, en donde incluso se ha encontrado evidencia sustancial que lo que el gobierno de El Salvador ya está aplicando tiene un impacto muy importante en las mujeres. Se encontró evidencia que los recortes de gasto o el aumento de impuestos como el IVA tienen impactos significativos en el crecimiento económico, en la desigualdad, en la pobreza, y que de alguna manera ya están experimentándose algunos efectos relativos a este programa de ajuste, por ejemplo el tema del recorte del FODES, que incluso es parte del artículo 4 y que forma parte de este programa del Fondo Monetario Internacional, y ya se logra demostrar evidencia de que ya tienen un impacto sensible en muchos departamentos, y donde son las mujeres las que están siendo más afectados por la medida como el recorte del FODES. Entre las medidas de ajuste fiscal identificadas en el estudio se encuentra la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, de un 10% a 1.5% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado. De acuerdo al marco jurídico original, los recursos provenientes de este fondo estaban destinados a servicios y obras de infraestructura en las áreas urbanas y rural, y en proyectos dirigidos a incentivar las actividades económicas, sociales, culturales, deportivas y turísticas de los municipios. A pesar de que la recomendación del Fondo Monetario sobre el FODES fue de una reducción de 0.5%, la medida aplicada ha sobrepasado lo sugerido por dicho organismo, impactando en un incremento de 229.903 personas que ingresan a la pobreza extrema, de las cuales 119.515 son mujeres, siendo los departamentos de San Salvador, La Libertad y Santa Ana los más afectados. Así también, el impacto en la pobreza total se estima en un incremento de 400.658 personas, donde 208.310 son mujeres, evidenciando de igual manera mayor vulnerabilidad en este grupo poblacional ante los efectos del ajuste. Hay una reducción importante en algunos subsidios, principalmente aquellos que van destinados al transporte público, ¿verdad? Hay también algunos ajustes que hemos identificado de salarios públicos y de congelación de las contrataciones, ¿verdad?, públicas. Medimos, aunque este no es un efecto que se haya, o más bien no es una medida que se haya implementado, pero sí medimos el impacto que puede causar un incremento de 2 puntos de IVA, es decir, pasar de un 13% a un 15% de IVA. Y medimos también cuál es el impacto que podría ocasionar un aumento en el impuesto sobre la renta. Se logra encontrar evidencia de que hay un contraste, por un lado,
se tiene un gobierno que ha incrementado sustancialmente el ejercicio presupuestario, pero que la efectividad en términos del fortalecimiento del sistema de protección social no se corresponde con esa disponibilidad de recursos que ha tenido este gobierno. Por el contrario, se ha debilitado el sistema de protección social, se han fortalecido otros programas fuera de este sistema de protección social, que incluso tiene un respaldo en la Ley de Desarrollo y Protección Social. La ejecución de los programas del sistema de protección social se redujo en 0.7% en 2020 y se incrementó tan solo en 0.1% en 2021 respecto a 2020. Entre los principales programas del sistema de protección social universal identificados en el estudio se encuentran Ciudad Mujer, dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares, alimentación escolar, agricultura familiar, paquete agrícola, política de seguridad alimentaria, programas de erradicación de pobreza, empleabilidad juvenil y apoyo al ingreso. En cuanto a los servicios de protección social destinados a mujeres, el estudio detalla el gasto presupuestario en programas de atención en salud primaria y hospitalaria, atención comunitaria a través de FOSalud, igualdad sustantiva de género y vida libre de violencia para las mujeres, atención a mujeres que enfrentan violencia, el funcionamiento y atención del Hospital Nacional de la Mujer, doctora María Isabel Rodríguez y del ISDEMU. El estudio concluye que la importancia relativa del presupuesto con etiquetado de género se ha mantenido en el tiempo y a pesar del incremento del ejercicio presupuestario del período pospandémico, esto no ha derivado en el fortalecimiento de este presupuesto. Por el contrario, se mantiene en un 0.4% del presupuesto general de la Nación. Por tanto, se sugiere la ampliación de los programas, del presupuesto asignado y protegerlos de cualquier ajuste fiscal. Según el estudio, la reducción presupuestaria en programas de seguridad alimentaria de 1% impactaría en 7.585 personas que ingresarían al estado de subalimentación. De estas, 4.309 son mujeres, por lo que también debe fortalecerse la eficacia y ejercicio presupuestario de dichos programas. De igual manera, una reducción del 1% del presupuesto para los programas del sistema de protección social se traducirían en un saldo de 4.844 personas que ingresan a la condición de pobreza total, donde 2.579 son mujeres. 777 personas ingresan a condición de pobreza extrema, donde 414 son mujeres. Los capítulos cuartos, ¿verdad?, que son, digamos, el resultado de un proceso de visitas y de diagnóstico de las finanzas públicas que hace el Fondo Monetario. Digamos, en ese documento se elabora el diagnóstico para un periodo específico, ¿verdad?, el diagnóstico de las finanzas públicas, de la economía en general, y se plantean una serie de recomendaciones que también se constituyen en condicionantes para poder acceder a financiamiento externo. El enfoque de tipo Fondo Monetario tiene impacto en sectores vulnerables y que por lo tanto no hay una sola manera de orientar un ajuste fiscal y que se requiere por tanto rediscutir ese tipo de medidas tomando en cuenta estos sectores. Que se requiere más bien fortalecer lo que ya existe, fortalecer los programas que ya se tiene evidencia, se logra a través de ese estudio demostrar que estos programas están generando mucho impacto positivo en el tema de la reducción de la pobreza o en el tema de la inseguridad alimentaria y por lo tanto es importante fortalecerlo. Y lo tercero es que los ajustes tienen impactos notorios en el crecimiento y que por lo tanto, y en la desigualdad y en la pobreza, y que por lo tanto esos efectos no pueden quedar de lado en el momento de negociarse. Entonces creemos que la sociedad civil tiene un papel preponderante en develar estos efectos y en redimensionar el papel del ajuste fiscal, en donde debe de alguna forma de tener principios, como por ejemplo el de no regresividad, el de considerar a aquellas personas con menos capacidad de ingresos, debe tener un enfoque de género, por lo tanto debe de considerar el impacto en las mujeres y por lo tanto también debe de haber una participación de todos los actores y por supuesto el respeto de la institucionalidad y la democracia forma parte en un elemento sustancial de esta discusión.
El estudio evidencia que el gasto social genera un impacto positivo también en el crecimiento del Producto Interno Bruto, la reducción de la pobreza, las desigualdades y la inseguridad alimentaria, de modo que las medidas de austeridad que implican recorte del gasto público y las medidas de ajuste fiscal aplicadas sin un enfoque de derechos impactan negativamente en el bienestar de la población. Por lo que se recomienda el fortalecimiento del gasto destinado a la protección social universal, evitando los recortes presupuestarios a estos programas, así como el fortalecimiento de la redistribución del ingreso.